Misiones humanitarias aquí en el aire de Mantra FM, un tema del que vamos a estar hablando ahora en esta próxima hora y que tienen un sentido y un porqué y que vamos un poco a través de esta charla que vamos a tener hoy con Fray Luciano. Él es secretario general y miembro del Consejo Permanente de la Fraternidad Federación Humanitaria Internacional, que rige a 25 instituciones afiliadas en todo el mundo. También acompaña personalmente todos los sectores de intervención y servicios prestados por su dedicado equipo de voluntarios en todo el mundo, incluyendo desde agosto del 2017 hasta diciembre del 2021. Y una misión humanitaria que atiende a los venezolanos en el estado de Roraima, al norte de Brasil, junto con la Operación Bienvenida, la respuesta humanitaria del gobierno brasileño en asociación con ACNUR. Y en el mes de mayo del 2021 inauguró en Roraima el Centro Cultural y de Formación Indígena desarrollado por la Fraternidad Humanitaria en Roraima, ampliando actualmente las iniciativas de capacitación de la población indígena junto con la Operación Bienvenida. Fray Luciano, con quien vamos a charlar en un rato, lo vamos a escuchar, es un actor clave de enlace entre los actores humanitarios, los gobiernos locales y el sector privado, construyendo e inspirando asociaciones para implementar soluciones duraderas y dignas para las poblaciones migrantes y las comunidades locales por igual. Así que en el año 2020 y 2021 fue designado como punto focal de las normas esferas y el punto focal del INEE en Brasil y Portugal, y además gestiona la Asociación Fraternidad Humanitaria en Portugal, Grecia y Ginebra. Eh, Todo esto lo traemos para empezar a entender un poco con quién vamos a estar haciendo este intercambio. Vamos a decir también que Fray Luciano es un monje consagrado de la Orden Gracia Misericordia, una de las afiliadas de la Fraternidad, Federación Humanitaria. No está vinculada a ninguna religión formal o institución religiosa. eh, y como instructor y escritor, Fray Luciano ha desempeñado un importante papel al compartir su amplia gama de conocimientos y una vida dedicada al servicio desinteresado. Bueno, desde ya, con todo esto, darle la bienvenida, Fray Luciano, un gusto tenerlo aquí en Mantra FM y poder, bueno, empezar a conocer esto de las misiones humanitarias, ¿no? ¿Cómo está primero? Buenas tardes desde Portugal, Maga. Gracias, muy bien usted. Bueno, gracias por las amables palabras. Nosotros estamos en eso hace un par de años. Eso empieza en el 87 con nuestra primera afiliada, la comunidad Luz Figueira, en Brasil, con actividades no solamente de autosustentación, con recursos naturales, sembrando nuestra propia alimentación, y todo lo demás, sino que también con actividades sociales a nivel local y regional. Y con el pasar del tiempo, con los colaboradores y otros grupos, empezamos a ampliar un poco el radio de actuación, digamos, de la obra como un todo. Empezamos a fundar, a empezar con otras filiadas en otros países como Argentina, Uruguay, Portugal, ¿no? Y con eso, también en el año de 2011, salimos un poco de ese ámbito, servicios locales y una intervenciones nacionales. Fue así que fuimos a África, Medio Oriente, a Turquía, bueno, Grecia, América Central, y todavía sentíamos que estaba incompleta toda la posibilidad nuestra de colaborar en un mundo bastante conturbado en ese momento de valores, de paradigmas, de contradicciones.
Entonces, una de nuestras filiadas, Fraternidad Misiones Humanitarias Internacionales, empezó en el año de 2018 a profesionalizarse un poco más, creando no solamente la actuación de buena voluntad, haciendo lo que es necesario, sino que capacitándose con sectores de intervención, que después podemos hablar un poquito más sobre eso. Y como se decía muy bien, estamos en Roraima desde noviembre de 2011, especialmente con la población indígena, refugiada, algo bastante, bueno, nuevo, digamos así, en el escenario humanitario, y también nuevo para Brasil. Por lo tanto, en estos últimos 4 años y medio, pasamos como que una escuela acelerada para aprender muchas cosas, ¿no? Tanto de nuestra parte interna de la organización, como también de la relación con los organismos internacionales, con gobiernos, con las normas internacionales. Bueno, empezando a preparar toda una posibilidad de llevar para el mundo todo aquello que hemos experimentado ya hace casi 34 años, empezando en Brasil. Pero a lo mejor yo podría interactuar con algunas preguntas, algunas cosas, quedaría un poco más vivo y podemos atender mejor a la audiencia, a la cual también enviamos un saludo, unas buenas tardes. ¿Cómo no? Pensaba en cómo se elige a quién asistir, ¿no? Porque si uno mira para todos los costados, siente que hay que poner de alguna manera el hombro, la energía. ¿Cómo definen, digamos, ustedes dónde hacer ese foco y de alguna manera, bueno, eh, poner todas estas acciones en marcha, como usted decía, para poder colaborar, ¿no? Con la situación? Bueno, primero nosotros del Consejo de Guianza de toda la obra entendimos que las situaciones deben ser contempladas, miradas desde muchas perspectivas. Como nosotros tenemos grupos en muchas ciudades de Brasil, de Argentina, un poquito menos, pero también en Uruguay, en Europa, en América Central un poquito menos también, Estados Unidos. Entonces, localmente, los grupos tienen esa vocación de atender a aquello que es un poco más ligado al social, o que sea una necesidad un poco más a nivel social. Pero el tema de la fraternidad y misiones humanitarias internacionales está un poco más volcado para aquella interacción en situaciones en donde el ámbito, el impacto, digamos así, de la situación es un poco más importante. No importante de la perspectiva de protagonismo, porque nosotros no tenemos eso como un principio, un valor nuestro, ¿no? Por lo contrario. Pero del punto de vista de impacto en la región o en el medio ambiente o con las poblaciones. Entonces, para ser más objetivo, para concluir ese momento de tu pregunta, nosotros acompañamos como consejo todo lo que está pasando en el mundo e intentamos nos ubicar, digamos así, de alguna manera, en aquellas regiones en donde tengamos piernas para dar un paso que acompañe nuestro tamaño, por así decirlo, ¿no? Con mucha humildad, pero mucha dedicación para amortiguar, para aliviar, para colaborar, solidarizándonos con esa situación e intentando levar algunos principios, pero no a través de una narrativa, a través de un dogma, sino que a través de normas humanitarias, a través de principios transversales en todas las agencias internacionales del mundo y a través de nuestros sectores de intención. Entonces, en este momento, estamos regularizados, por así decirlo, en Brasil, en Colombia, en Uruguay, estamos por terminar el registro también en Argentina, estamos en Grecia, estamos en Portugal, estamos en Ginebra. Y a partir de estos puntos, digamos, actuamos en toda la región, en cuanto es posible también, que somos servidores humanitarios voluntarios, en principio, ¿no? Por lo tanto, una vez más, trabajamos con aquellas intervenciones que tengamos posibilidad de colaborar de alguna manera. Entonces, la elección de dónde vamos a actuar depende de uno, en dónde ocurre esta emergencia y si es parte de algún sector de intervención que corresponde a nosotros eventualmente colaborar. Outra perspectiva. Hoy yo soy miembro del consejo también del proyecto Esfera, de Manuel Esfera en Ginebra, y con esto estamos en contacto con muchas organizaciones que mapean y acompañan, hacen un mapeo mundial
de todo lo que está pasando en el mundo. Por lo tanto, cuando aparece alguna demanda específica, digamos así, para actuar, todos estamos a la par. Por ejemplo, Ucrania en ese momento, el Claro. tema de Grecia, el tema del sur de Italia. Estamos siempre ahí, un poco al tanto de la situación contemporánea para poder colaborar de alguna manera. Claro, Fray, estaba pensando, porque acá entran varias cuestiones, ¿no? Porque cómo recibe a lo mejor el gobierno o la acción social que ejerce, por ejemplo, un gobierno frente a determinado suceso, por ejemplo, ¿no? Pensando ahora en lo que usted mencionaba en Roraima o Ucrania, digamos, ustedes son bienvenidos, se presentan y está facilitado, digamos, su intervención frente a estos acontecimientos? O hay una burocracia que también, no, porque a veces mucha gente a veces dice, me encanta ayudar, pero a veces hay tanta burocracia en el medio que finalmente me freno y no puedo hacer nada o hago menos. Sim, muito boa pergunta. Eu vou dividir em duas partes. Bueno, primeiro, o tema de la apresentação, como nós hacemos. Por exemplo, nesse momento estamos fazendo um diagnóstico, uma aproximação a essa situação de Ucrânia, na fronteira com Polônia. Eu he estado aí personalmente no mês de março, fazendo um diagnóstico, uma análise de contexto, para um pouco dibujar como seria nossa intervenção nesse local. E o primeiro que hacemos é, com aqueles pares que temos, não, os partnerships, os parceiros que temos, enviamos um e-mail, notificamos que estamos indo, monitoreamos o que eles estão fazendo também nesse local, e especialmente enviamos uma carta de apresentação nossa, patrão, uma carta de fo para esta embaixada, para um consulado, para a municipalidade desse lugar, para o ajuntamento, depende do país, como funciona a sua governança, lo enviamos. Nos apresentamos como uma organização e também apresentamos qual é a nossa intenção do ponto de vista da intervenção. Por exemplo, se vai ser com a educação de emergência, se vai ser com a capacitação, se vai ser com a parte da negociação humanitária, do diálogo, toda essa parte, antecipadamente, de maneira antecipatória, enviamos para os governos e nos apresentamos. Claro, em algum momento flui mais, em outro flui menos. Porque que passa, Maga? Quando ocorre uma emergência, a demanda é extraordinária. Por lo tanto, a infraestrutura que já existe nesse lugar, em geral, não está preparada, nem do ponto de vista das normas internacionais, tampouco de sua infraestrutura material, que sejam hospitais, medicinas, o água, a alimentação, o acolhimento, os refúgios. Todo isso pega um pouco de surpresa, por assim dizer, e, por lo tanto, a tendência dos governos é sentir um impacto forte e rechazar, em primeiro momento, a aceitação que é uma emergência. Por isso, nós dividimos bastante em nossa compreensão o que é uma intervenção em âmbito social, em âmbito humanitário. E, em breves palavras, te organizo um pouco as ideias, que capaz que para a audiência também pode ser interessante, porque isso esclarece muitas coisas, sabes? Que vai para depois chegar na segunda parte de tua pergunta. Bueno, o tema social, ele é como um deterioro gradual ao longo do tempo, e a gente vai experimentando a precariedade gradual de uma situação, seja financeira, de saúde, de alimentação, de governança, o que seja, é um processo gradual. Quando ocorre um desastre natural, não? Um terremoto, uma inundação, uma crise humanitária, como em Polônia agora, milhões de pessoas em um par de dias, isso traz um impacto que tem muitas capas sobresalientes, por assim dizer de alguma maneira, de uma questão solamente social. Mas, a la vez, a localidade que recebe esses refugiados, ou migrantes, ou gente que está huyendo, tem sobresale muito tudo que não está bem nesse local, me entendes? Se uno está na fronteira com Polônia, em uma cidade, por exemplo, como Przemysl, muito bem, está nessa cidade e nesse local já existe a precariedade de água, de emprego, de acolhida, gente na caixa, ninhos não acompanhados, tudo isso. E uma semana temos 1 milhão de pessoas a mais. O que é algo com isso? Quando uno oferece a ajuda internacional ou uma ajuda humanitária, o governo sente uma espécie de constrangimento, me entendeu? Por quê? Porque emerge muito rapidamente
a precariedade de sua própria má eventual gestão e governança, me entendés? Então, é um tema que há que ter muito cuidado, muita ética, oferecer ajuda, mas saber que para eles também não é fácil administrar uma crise inesperada, não? Assim que contesto com isso a segunda pergunta, como são recebidos? Depende de como uno chega e também depende de como é o impacto da situação, sim? Quando uno chega oferecendo soluções, chega com um programa organizado, com um setor de intervenção, bueno, preciso, com boa capacitação, oferece, incluso agora em Polônia, a ideia de participar de treinamentos nos conteúdos das normas humanitárias. Então, claro, o governo se sente um pouco amparado e de maneira complementar para dar uma resposta efetiva. Mas se não chega, bom, mira, eu tenho a plata, você agora quer dar o costado que eu vou assumir a emergência. Não, não funciona assim, entende? Porque tem muito como a intervenção. Fray, estaba pensando que detrás de todas estas acciones, el dinero no queda fuera, digamos, No. hace falta recursos, ¿no? Y ustedes están, digamos, con lo que me contaba, están tan expandidos en todos lados que pensaba, ¿quién auspicia o quién colabora con esto? Porque dar una mano en situaciones de emergencia requiere de dinero también. Entonces, ¿cómo lo dinamizan ustedes esto? Muy buena pergunta y muy esclarecedora para el público también, ¿no? Muy importante. Mire, existem várias maneiras de uno implementar um projeto humanitário. Uma maneira é em parceria, em consórcio com agências internacionais que, como contrapartida, oferecem o pressuposto para cobrir, não, os gastos da operação e também de RH. Mas nosso RH é um RH que faz um trabalho pro bono, é decir, nossos servidores humanitários fazem isso porque nossa vocação é ir na direção dessas emergências. Como você ha falado muito bem, para todo neste mundo é necessário um dinheiro, um recurso para financiar, por assim dizer, a implementação. Por lo que aquilo que é nosso, não, que é de nosso desplace, a logística, ligar a Polônia, mirar a situação, fazer um diagnóstico, fazemos com nossos donantes privados, os colaboradores que já sostêm a obra como um todo. Temos digamos, um fundo específico para isso, que não é muito, é para o mínimo, para hacernos chegar hasta a situação em onde está a crise. Luego, empieza a negociação, o diálogo, a interação com os governos locais, com agências internacionais, com donantes como embaixadas, consulados e tudo isso, e em algum momento emerge um projeto em onde um pequeno porcentagem desse projeto é destinado para nosso headquarter, não, nosso back office, que faz a complementação dos donantes privados. Pero claro, para todos, é uma economia muito grande, em um sentido material e concreto e financeiro, porque nosso RH não é um RH contratado, por lo que, como todos sabemos, o RH custa bastante caro, não? Então, só o hecho, não, de estar em Polônia, estar em Congo, estar em Grécia, estar em Colômbia, com um grupo de 6 e 8 pessoas que fazem seu trabalho de maneira voluntária, pro bono, sem associar isso com um salário, já permite que a contrapartida pueda nos ajudar com a parte da logística, que é chegar até esse local, poder, bueno, viajar hasta Grécia, pagar alquiler de uma casa, a alimentação, mas é um procedimento, digamos assim, que não contradiz nossos valores de oferecer à humanidade o melhor que existe, mas claro, sempre que é possível, uno, quando está arreglando com o consórcio, alinhando algumas coisas, coloca esse ponto de logística básica para sostener financeiramente esse desplace. Mas até esse momento, no Roraima, estou falando de Grécia, de Polônia, de Portugal e Genebra especialmente, estamos levando adelante com donantes privados. Mas em Roraima, por exemplo, estamos com uma parceria, um consórcio com a Acnur, e dessa parceria havia uma pequena rubra, como se chama, uma rubrica, não? Uma linha de financiação que cobria os gastos de desplace
y el mantenimiento básico de los misioneros. Así que depende de la intervención. Bien, y Fray, entonces, tomando esto que usted está diciendo, ¿ustedes estarían abiertos, digamos, a recibir donaciones de gente que, digamos, no hacerlo en un círculo privado, por un lado? Y por otro lado, también si aceptan colaboraciones de manos activas, ¿no? No solamente de recursos, sino aquel que resuena a lo mejor en este momento con lo que están haciendo en Roraima. ¿Pueden sumarse a ser voluntarios en esta tarea? Claro, nosotros en el portal de la Fraternidad de Misiones Humanitarias Internacionales, el individuo puede ingresar en ese portal. Hay un espacio para hacer su cadastro, ¿no? Aficharse en ese lugar, llena los campos de información. La secretaría de nuestra sede, que queda en Brasil, hace el contacto y luego hace lo que nosotros llamamos de anillo de aproximación. La persona entra en un anillo de aproximación, va acercándose, capacitándose, preparándose, y ahí después se va organizando en detalle, como por ejemplo, uno quiere ayudar, pero no conoce nada de eso, no habla otro idioma, bueno, no tiene plata para llegar a Grecia, no conoce nada de alguna cosa. Bueno, entonces en aproximación gradual, compromete-se, digamos, a donar un mes de su tiempo, o 45 días, o 90 días, o 6 meses, lo que sea, pasa por una capacitación, un entrenamiento, que hay situaciones, hay contenidos que son transversales, como compliance, código de conduta, el tema de PSEA, ¿no? Que es prevención de asedio sexual y abuso sexual. Hay toda una ética que está en el entorno del tema humanitario, que todos nosotros necesitamos conocer para Bien, prevenir situaciones, bien. Y que, a ver, no, pensaba, ¿cuánto tiempo se asiste hasta que se solucione el problema? Hay cosas que pueden estar por años, ¿no? Tratando de encontrar una salida. Entonces pensaba, ¿cuánto tiempo las misiones humanitarias ponen su energía en ese lugar aportando esto que nos comparte? una pregunta muy importante y muy interesante. Mira, nosotros entendimos que la cuestión humanitaria no debería ser vinculada, como infelizmente lo es, con asistencialismo. Claro, Porque, claro, cuando emerge una crisis, la gente necesita de agua, de una manta, de comida, obvio, de protección. Pero esa es la primera fase de la intervención. Nosotros vimos que pasa esa fase y entra la segunda etapa, que de la estabilización de la población. Hay que entrar en la tercera, que nós chamamos de desarrollo. ¿Qué es eso? Es ayudar a que esos individuos se integren en las poblaciones que los han acogido y empiecen también a quedarse independientes y autónomos, ¿me entendés? O sea, que no dependan tanto, por así decirlo de alguna manera, de esa asistencia de la primera fase. Pero infelizmente, Maga, existe un pensamiento en el mundo humanitario que ha transformado ese asunto casi en un negocio. Yo realmente me arriesgaría a hablar de eso porque es muy delicado. Infelizmente, muchos piensan en esto y hasta piensan en postergar la solución, porque cuanto más la crisis dure, uno levanta un budget, un orçamento, un presupuesto, y con eso su propia organización queda nutriéndose de ese presupuesto. claro. No sé si me explico. Pero la Fraternidad Misiones Humanitarias tiene la intención de ingresar en una emergencia, actuar en la primera, segunda y tercera fases, pero desde el principio buscar por soluciones duradeiras y por integración, y no por mantener esos individuos, personas, dependiendo de una asistencia externa, que realmente, lo primero es carísimo eso, cuesta mucha plata, es una cosa de mucha inversión, porque estamos hablando de agua, alimentación, logística, ¿no? De casa, de refugio, lo que sea. ¿Te imaginas? 10 mil millones de personas en un campo de refugiados. Esto cuesta billones de dólares. No es un chiste, es una cosa bastante seria. Pero con esta misma plata, si uno ingresa con ese pensamiento y así que estabiliza la población, ya empieza con la integración o con la solución duradeira, con esta misma plata se hace mucha cosa.
tanto ajudar essas pessoas, sendo adultos, niños, adolescentes, com diferentes níveis de capacitação, sino que também colaborar para que a infraestrutura local que está recebendo essa situação também pueda recuperarse o quanto antes. Bien. Por lo tanto, nós quedamos por o tempo que é necessário, pero com esse pensamento. Quando uma crise empieza a custar muito caro, postergar muito a solução, em geral, nós salimos, porque já está um pouco fora de nosso entendimento, hasta humanitário, enquanto palavra pura, não? De que realmente o outro receba sua ajuda, pero pueda caminhar também com suas próprias piernas. Fray, mientras usted está diciendo esto, también imaginaba que acá no solamente se trata de las necesidades básicas y los recursos, ¿no? También pensaba en las necesidades emocionales, porque cualquiera sea la situación que se esté viviendo, hay un impacto emocional que, digamos, no sé si forma parte de la tarea que ustedes hacen, y ese lazo, porque ahí se genera otro tipo de vínculo y de lazo cuando hay que sostener emocionalmente una situación, sea cual fuere. Y pensaba acá, bueno, ustedes también son monjes, ¿no? ¿Cómo recibe la gente o cómo se establece esa conexión? Me atrevo a utilizar este término, Fray, de reparación de la situación que se está viviendo, que esa ya es otra arista de todo este drama, ¿no? Sin duda. Muy buena pregunta también, Maga. Mira, nosotros tenemos un sector de intervención que llamamos de pedagogía del trauma y la psicología del trauma, que incluye también, en algunos momentos, la psicología del luto, de la pérdida, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, tiene su esposo, su esposa, su madre, su hijo, que vive una pérdida, ¿no? Cuando fallece ese individuo. Pero bueno, mira, ese punto es muy importante, realmente fue muy importante tu pregunta, porque nos da margen para hacer un par de reflexiones. Claro, en general, el mundo humanitario piensa mucho en el humanitario desde el punto de vista material. Bueno, necesito de $1 millón para llevar agua, está, todo bien, eso es súper necesario. Pero como usted ha dicho muy bien, son seres humanos que están experimentando una pérdida y un impacto, la velocidad del impacto y del trauma es muy rápido. Por eso decía antes del social y del humanitario. El social, uno va acostumbrándose, adaptándose a una situación. Pero si de la noche a la mañana uno pierde su casa, su familia desaparece, perde sus referencias, su identidad, ese individuo queda bastante desorganizado internamente como un ser integral. Por lo tanto, esa intervención nuestra de la psicología del trauma y de la pedagogía de emergencia, que es más volcada para niños, adolescentes y adultos, no en la fase inicial, tiene una intención de no permitir que ese trauma haga muchas raíces en ese individuo y que sea en el futuro una traba para su recuperación, reparación, para usar tus palabras, y para reconciliarse consigo mismo. Ahora, para complementar con tu comentario, nosotros, el equipo de la respuesta humanitaria, está formado por monjes y también por civiles. Y en ese contexto humanitario, nosotros tenemos nuestra consagración, nuestros valores, todo nuestro principio, pero en la acción nosotros no trabajamos directamente con la narrativa espiritual, no, sí en acción, ¿entendés? O sea, con nuestro ejemplo de solidaridad, de estar junto con la gente, de compartir su sufrimiento, de intentar encontrar soluciones, de compartir con los jóvenes perspectivas de futuro, de reconstrucción, de reparación. ¿Hasta por qué, Maga? Tenemos que comprender lo siguiente. En ese ámbito humanitario hay normas internacionales que lo regulan. Hay leyes que realmente son transversales a todo el mundo humanitario. Y una de ellas es un principio de neutralidad. Nosotros no podemos de ninguna manera llevar en cuanto a narrativa o reuniones de qué naturaleza fuera que escape al principio de la neutralidad. Por lo que podemos atender a musulmanos, a indígenas,
a católicos, a protestantes, a budistas, a hinduistas, a lo que sea, porque eso no es el primer motivo. La motivación no es religiosa, ni mística, ni nada de eso. Es una motivación realmente humanitaria para que el ser integral que está experimentando esta situación reciba de nuestra parte, de Fraternidad Misiones Humanitarias Internacionales, no solamente a través de sectores de intervención bastante concretos, con actividades bastante concretas, incluyendo las capacitaciones y todo esto, pero también nuestro ejemplo de estar con ellos, ¿me entendés? Y no esperar de ellos nada más que estén bien. El mundo humanitario se perdió un poco, ¿sabe, Maga? Infelizmente, el mundo humanitario en muchos sentidos se ha volcado nuevamente como algo que genera recursos, que levanta plata, que levanta Claro. protagonismo. Ah, yo atendí 5.000 millones de gente en Afganistán. Tá, pero ¿dónde están ellos ahora? ¿Qué fue su vida? ¿Dónde están los adolescentes? ¿Qué futuro? Los jóvenes, ¿qué futuro mejor estos jóvenes, por ejemplo, tendrán por tener contacto con alguna agencia internacional? Hay que tener mucho cuidado, por lo que nosotros llevamos nuestros valores a través de acciones y no a través de narrativas. ¿Okay? ¿Qué pasa? Porque podríamos pensar en un mundo antes de la pandemia y un mundo después de la pandemia. Es como si cualquier cosa que ocurriera durante el lapso de la pandemia da la impresión que agravara a lo mejor o le diera más magnitud a la problemática. Em, ¿Qué encuentran de diferente ustedes a la hora de atender una situación de emergencia, ¿no? Encuentran que, viendo ahora un poco si hemos progresado, si hemos avanzado como humanidad, encuentran que ahora la gente se solidariza más, es más sensible a lo que pasa, hay un poco más de indiferencia porque a lo mejor cada uno está tratando de ver cómo soluciona su propio problema. Es decir, las misiones humanitarias antes de la pandemia y después de la pandemia. ¿Hay una diferencia o no, Fray? Muy buena pregunta también, Maga. Bueno, mira, claro, siempre habrá una diferencia porque hasta el principio de todo eso, de la acción humanitaria, es el contacto directo y personal y no virtual. De que me vale, una persona está bajo un terremoto, está sufriendo una inundación y yo estoy vía Zoom hablando con ella, es ridículo. Es decir, la emergencia implica directamente estar en contacto con la gente. Por lo que durante ese periodo todo, nosotros estamos actuando en Roraima, acá en Brasil, estoy en Portugal, en Brasil, y realmente no hemos parado en ningún momento nuestra intervención. En un principio, claro, el impacto fue, bueno, vamos a intentar por lo menos o inicio del tema de los protocolos, del aislamiento, de los monitoreos, de la situación de salud. Hubo una quebra, por así decirlo, de la dinámica y las actividades, pues claro, todo el mundo estaba inesperadamente delante de un escenario imprevisto, desconocido, delante de lo cual nosotros necesitaríamos en este momento observar para ver cómo hacerlo. Pero fue muy bueno para nosotros porque también ha puesto a la prueba nuestra capacidad como institución de no bajar los brazos. Porque hubo una orientación, por ejemplo, de Roraima en un principio, de que las agencias reducieron su RH para que no hubiera el riesgo de que la gente propia tuviera contagio y todo eso. Nosotros hicimos el contrario, lo duplicamos para dar más asistencia, porque lo más importante de nosotros, la gente que está sufriendo más que nosotros, la gente que está más vulnerable que nosotros, el otro que necesita más do que nosotros. No podemos contrariar ese principio por causa de una situación que puede ser minimizada con la pandemia. ¿Por qué? Continuamos trabajando en ese momento. Ahora, claro, por un lado, como usted ha dicho, mucha gente ha sentido la dificultad del aislamiento, el tema psicológico, el tema de, bueno, sentir en su propia piel, lo que se trata de quedar solo, sin asistencia, con dificultad de movilidad, no tener cómo hacer sus compras y todo eso, ¿no? Así que fue impactante. Pero realmente la situación es difícil porque el mundo en general, cuando emerge una situación como esa, no va a encontrar una solución, sino intentar
criar una situación dentro de emergencia para nuevamente levantar plata, levantar protagonismo, levantar muchas cosas, pero eso no cambió mucho. Pero sí uno siente que en general las personas están bastante más solidarias, un poco más sensibles para atender a que el otro necesita. En Polonia, por ejemplo, como fuimos ahí, claro, estamos a 10 días de ese movimiento, ¿no? Está empezando la crisis, mucha gente llegando, muchas familias, muchos niños, muchas mujeres. Ahora, claro, la escoba nueva vale bien, pero cuando la crisis se va profundizando, uno ya empieza a ver que no es tan simple así ser solidario, renunciar a muchas cosas para servir al otro, abrir mano de su confort para atender al otro. O sea, hay que mirar la magnitud de la intervención. Pero en general, lo que se observa es una polarización, es decir, un fortalecimiento del principio de aquello que tiene un buen interior, un buen mundo interior y que hace su donación para atender al otro con más amor, con más atención, con más precisión, con más altruismo. Y por otro lado, también ha fortalecido todavía más ese principio un poco de la ganancia, del lucro, de, bueno, no me importa nada, yo voy a hacer eso porque lo que me importa, que, como se decía, es mi sobrevivencia, el otro no es conmigo, está pasando en Polonia, yo estoy en Alemania, no es conmigo eso. Claro, se ha polarizado un poco, ¿sí? Estaba recién, mientras lo escuchaba con atención, ¿qué, qué, qué aspectos también despiertan ustedes todas estas acciones, ¿no? Como, por un lado, digamos, no ser tocados por lo que vemos, porque entiendo que son situaciones fuertes a vivir, y por otro lado, la transformación personal a partir de participar de este tipo de acciones humanitarias, ¿no? Y esto lo abro, Fray, con la idea de alentar a los que estamos escuchando ahora, a todos, me incluyo, a atrevernos a ser parte de experiencias de esta naturaleza, con toda la preparación que eso implica. Y lo digo porque una de las sensaciones que me trae cuando lo escucho hablar de todo lo que hacen es como trabajar sobre lo fraterno, ¿no? Es trabajar sobre aspectos muy, muy elevados del ser que permiten que estas situaciones se den. Es decir, todos queremos ayudar, pero cuando llega el momento a lo mejor no tomamos esa iniciativa. Por eso es muy interesante que pueda también, desde su propia experiencia como de los que participan, qué cosas se despiertan, ¿no? En aquellos que ponen el cuerpo. Muy buena pregunta, Mario. Bueno, mira, hay que tener mucho cuidado con esa participación de gente nueva en ese asunto, mismo nosotros, ¿no? Porque nosotros como seres humanos tenemos muchos espacios dentro nuestro que son desconocidos. Y dentro de esos espacios están aquellos traumas o situaciones que no están resueltas de todo. ¿Qué quiero decirlo con eso? Muchas veces uno va en dirección de una emergencia como esa, encuentra ahí algo que hace como un inicio de una reacción de algo que está dentro de uno, como un gatillo, ¿me entendés? Empieza a desencadear un proceso dentro de uno y el elemento que cataliza esa situación es la situación que está delante mío. Es decir, digamos, yo he perdido, por ejemplo, mi padre cuando tenía 12 años. Muy bien. Me encuentro entonces en Grecia y cuando voy a asistir a alguien, el menino me dice, bueno, recién perdí mi padre, ¿cuántos años tiene? 12 años. ¿Me entendés? Me activa en mí el registro Claro. del trauma que yo he experimentado. Entonces, en ese momento, la persona vive una experiencia de ser impactada, no solamente por la situación del otro, pero por su propia situación, que está en un ambiente interno ahí, colgadito, tranquilo, pero aparentemente tranquilo, pero está ahí. Está vivo, pero no activo. Entonces, muy regularmente pasa que o que acontece fuera espeja dentro, se projeta dentro de uno y activa una respuesta. Por eso que decía, esos anillos de aproximación incluyen una preparación interna y también de valores y también
técnica, por así decirlo, para no mezclar eso. Es decirlo, o que viene de afuera nos debe sensibilizar, aquí quería llegar, para una donación de nosotros mismos, para prioritariamente, lo más posible, atender la necesidad del otro. Mismo que Bien, nesse momento eu veja em mim mesmo um espaço frágil, precário, incompleto, carente, está tudo bem. Mas eu pongo isso de acostado, assim, de lado, e vou dar prioridade a atender a esse. E, como se dizia, esse exercício de ação contínua para o outro, para o que a situação demanda, que esse outro irmão, irmã, persona, independente de raça, color, credo, está necessitando, é que nos hace confirmar em la prática se os valores que a obra como um todo, tanto os monjes como os civis que estão trabalhando, são reais ou não, nos põem à prova, o que é absolutamente positivo e necessário, me entendes? Porque se uno só vive solamente entre gente de um certo tipo de formação, mas não experimenta esse tipo de amor ao próximo que está numa situação muito pior que uno está, alguma coisa não vem à luz, me entendeu? Não salem assim para donar ao outro. Assim que é muito importante a pergunta. Agora, é claro, solamente experimentando uno pode sentir, não é muito mental, ¿sabes? totalmente, totalmente. Fray, bueno, ha sido un gusto charlar con usted. Me gustaría o que nos deje una reflexión o a lo mejor diga algo que no se dijo y que considera importante hacerlo. Yo agradecerle por lo que hacen, fundamentalmente, y agradecer también que pueda comunicar esto, que pueda estas charlas y esto que usted nos trae, de alguna manera tocar fibras internas en mucha gente que a lo mejor está en este momento, está con la intención o quisiera, ya sea aportar económicamente o hacerlo a través de las acciones que ustedes hacen, pero bueno, abrimos una puerta para que potenciar más que nada a partir de esta charla la tarea que ustedes hacen, una tarea que ya lleva sus años y que creo que el puntapié inicial de esto lo ha dado José Trigueño en su momento, ¿no? Desde la Figueira. Y bueno, dejarle para usted la última palabra, por favor. Gracias. Bueno, en verdad nosotros sentimos que en ese momento planetario tan complejo, ¿no? Momento planetario único en nuestra historia como humanidad, y todos podemos ver eso, uno, independiente de su formación interna, ¿no? Mística o educativa o religiosa, lo que sea, podemos observar cómo el mundo vive un colapso de valores, colapso de principios, muchos colapsos. Entonces nosotros sentimos que más que nada tenemos la intención de llegar en donde la situación ya está pasando, con alguna crisis humanitaria o alguna situación de emergencia, pero más allá de eso, tenemos un principio de conocimiento, de información, de instrucción, que incluso agora nosotros acá en Europa, en Ministerio Nota, vamos a empezar también en Estados Unidos a su momento, y Canadá también, una instrucción pública compartiendo, ¿no? Como se decía, para tocar esa fibra interna de uno, con un lenguaje público, neutral, para sensibilizar a la gente que lo que llamamos de espiritual, lo que llamamos de humanitario, lo que llamamos de místico, en el fondo es la misma cosa, que dice respeto al amor al próximo, amor a la creación. La solidaridad no puede ser construida, ¿me entendés? Es un valor que es intrínseco a nosotros. Esse princípio de estar sensível ao outro é algo natural em nós, não é que ser construído artificialmente, porque senão uno vira um profissional de solidariedade, porque uno já tem isso dentro uno. Mas claro, nunca tem oportunidade quizá de provar isso delante da vida mesma. Por lo tanto, para encerrar, teremos essa intenção de tocar essas fibras, não somente com uma charla como essa, sino que através do nosso setor de comunicação, que a contínuo, não sempre está compartilhando o que hacemos, também com as capacitações. O tema de Ginebra é importante porque eu sinto aí com gente que toma decisões, que, por lo tanto, escuta uma visão um pouco solidária, exploratória, e com isso cambia alguma decisão que ia tomar. Assim que podemos trabalhar de muitas maneiras para que o que já está passando e que vai passar no mundo, como já sabemos, seja pelo menos
un poco más anticipado en términos de preparación interior, ¿ok? Así que quedo disponible, Maga, si en algún momento que hacer la parte 2, la parte 3, como quieras, Sí, podemos hacerlo y profundizar. me encantaría que pudiéramos continuar con esta charla y mostrar incluso o poner en palabras esas acciones que se han hecho o las que están incluso en este momento activas. Sería muy importante porque gente de todo el mundo nos escucha y a lo mejor es gente local y a lo mejor dice, bueno, yo puedo, ¿no? En este momento Claro. poner mi grano de arena también aquí. Hay una página web que es misoeshumanitarias.org, misoes con doble S, está en portugués, y también hay un canal de YouTube que es Frater Internacional. Aquellos que quieran, a través del canal de Twitter, que es Fraternidade FHI, con mayúscula al final, FHI, ahí también es otro canal de difusión de la fraternidad. Fray, Luciano, muchísimas gracias. Vamos a seguir en otra charla. Sé que están con acciones muy importantes por realizar y que, bueno, sería muy importante darlas a conocer para impulsar justamente el despertar de fibras tan necesarias para los tiempos que vivimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Maga. Nos vemos pronto entonces. Hasta Saludo a toda la pronto. audiencia también. Gracias. Hasta Muchas pronto. gracias. Hacemos Chao, un chao. corte.